Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar este Real Madrid 2 Villarreal 0 que ha dejado por supuesto una sensación interesante en varios sentidos, desde el árbitro hasta un tema que voy a plantear, Vinicius Mbappé. Ha dejado otras tantas situaciones que por supuesto me gustaría analizar con ustedes y lo de siempre, una sola cosa, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Por allí ya estaba viendo, tengo todas las camisetas del Real Madrid aquí, porque estoy, como les dije, hace mucho tiempo en periodo de mudación, como dice un amigo, en periodo de intentar cambiarme de ciudad. Y bueno, ya me quedan muy pocos días, ya en la próxima semana deberíamos estar retomando los videos como lo hacíamos habitualmente, con el otro micrófono, el computador para trabajar de una mejor manera. Y bueno chicos, hoy vamos a hablar de este partido Real Madrid 2 Villarreal 0, que no ha sido lo que nosotros esperamos de este equipo con los jugadores que tiene, todavía hay que decirlo, pero muchachos, sí hay que añadir que nosotros debemos entender que este equipo puede dar más, pero que por lo menos ha dado un paso adelante en relación a lo que habíamos visto últimamente. Así que vamos a comentarlo. Por cierto, ya vi unos comentarios del video, el último video de análisis del partido que hice, que ya hay gente que me estaba diciendo, hemos ganado, no has salido a dar la cara. ¿Por qué yo me negaría a salir a dar la cara ante una situación que es la que yo deseo? Que por ejemplo es que gane el Real Madrid? Lo he dicho muchas veces, yo voy a criticar a Ancelotti cuando creo que tengo razón, y si Ancelotti me pinta la cara al final de temporada, creo que el más satisfecho voy a ser yo, que eso les quede clarísimo. Yo no soy anti-ancelotista, todo lo contrario, lo he dicho, que es mientras traiga títulos hay que mantenerlo, pero entre situaciones de la temporada que se están haciendo mal, yo creo que mi deber, mi responsabilidad es comentar lo que yo creo que no se está haciendo bien. Les gustará más o les gustará menos, pero es que es una realidad que efectivamente no podemos dejar pasar por alto. Así que para que lo tengan en cuenta. Y bueno, es que parece que yo no soy madridista, estoy aquí solo para meter mierda cuando he defendido a capa y espada absolutamente todo lo que es el Real Madrid. De hecho, hasta tengo un tatuaje de la Champions aquí, o sea, es que me parece sencillamente increíble. Pero bueno, para adelante. Vamos a hablar, muchachos, lo que les estaba diciendo, porque ha sido un partido, repito, que hubiera sido un rival que emparejaría bien con el Real Madrid en otra época, por los perfiles de futbolistas que tiene el Real Madrid, que son futbolistas que corren al espacio, y este es un equipo que ataca y que tiene muchos problemas en defensa. Creo que es uno de los equipos que más goles ha recibido, al menos de los 10 primeros en la liga. Y bueno, hubiera sido el emparejamiento, era por lo menos interesante, teniendo en cuenta los Vinicius, los Mbappé, los Rodrigo, que por cierto volvió a ser suplente y me llamó la atención. Y bueno, era un emparejamiento interesante. Sin embargo, el Real Madrid, que todavía no da la sensación de encontrar ese perfil de juego que nosotros queremos ver. No voy a entrar ya con el tiki-taka de que el juego perfecto, porque de hecho ni el Barça lo está haciendo y esta gente está súper contenta, pero sí por lo menos un juego que transmita cierta seguridad. Y es que si repasamos el partido en los primeros, tal vez antes del gol y unos minutos después, digamos 20 minutos. Los primeros 20 minutos el Villarreal tuvo para adelantarse en el marcador. De hecho, hasta estrellaron un balón, un cabezazo terminó estrellando en el travesaño, y varias jugadas que terminaron cabeceando dos o tres veces jugadores en el área prácticamente solos. Mendy tuvo un par de problemitas allí con, creo que era Comesaña y el otro futbolista Pepe. Tuvo varias cositas, y la realidad es que los primeros 20 minutos no daban una sensación todavía de equipo sólido. Eso para tenerlo en cuenta. Sin embargo, el equipo se supo reponer, rehacer un poco esa situación, se fue revirtiendo, y realmente el Villarreal tampoco es que haya hecho mucho en el segundo tiempo. O sea, tal vez mérito del Real Madrid, sí, pero la sensación de los primeros 20 minutos a mí no me ha gustado. Hay que hablar también de que el equipo, lo que les decía hace un momento, no es lo que nosotros seguramente queremos o esperábamos, pero hay que tener claro que es un equipo, muchachos, que ya está, parece, empezando a carburar. Vi a Bellingham hoy con una situación allí importante, como con ganas de entrar en juego, aunque es cierto que este cambio de posición, de llamarlo de alguna manera, de que la temporada pasada estaba más cerca del área, y tenía ese factor sorpresa de llegar al área, lo está perdiendo por añadir un delantero más a la ecuación, que ha sido efectivamente Mbappé, que ya vamos a hablar de él y de Vinicius.
y no está siendo seguramente la revelación de lo que va de torneo, obviamente, pero eso yo creo que va en varios factores y que bueno, realmente no es algo que me preocupe excesivamente, pero sí es cierto que hoy se vio combinaciones interesantes, se vio tal vez incluso un poquito más de ganas de algunos futbolistas de hacer las cosas bien y yo creo que todo eso ha ido influyendo a que nosotros podamos ver un partido por lo menos un poco digno del Real Madrid, que es algo que hace mucho tiempo no acabamos de ver. Y bueno, la realidad es esa, el partido ha estado medianamente controlado. Para el Villarreal también ha tenido un par de situaciones hasta que ha llegado esa jugada de Fede Valverde que yo, de hecho, creo que lo comenté en mi cuenta de Facebook, que me parecía que esto era de David Ancelotti, la jugada preparada del gol. Bellingham lo comentó posteriormente que ha sido un poco ensayada antes del partido y bueno, ha salido a la manera a la perfección. Es cierto que iba bien destinado el remate, pero da la sensación de que sin el rebote de vaina tal vez no hubiera terminado en el fondo de la red. Lo cierto es que se ha hecho y resulta que Bellingham ha dicho que o fue Ancelotti que le habían cambiado, ya no hace las tácticas Ancelotti, Davide, lo hace ahora otro colaborador del cuerpo técnico de Ancelotti. Bueno, genial porque creo que te destraba un partido que probablemente se te pudo haber complicado hasta conseguir ese primer tanto que tan importante es porque ya el equipo rival tiene otro tipo de necesidades y tú con jugadores que pueden buscar el espacio creo que puede ser sencillamente interesante. A ver, comentar rapidito lo de Dani Carvajal. Cerramos con lo, decimos después lo del árbitro y cerramos con lo de Vinicius y Mbappé. Lo de Dani Carvajal ya se ha confirmado, se ha roto el ligamento, no sé, todavía no se tiene un tiempo estimado de baja, pero sabemos que estas lesiones de la rodilla, del ligamento, son absolutamente horribles, horrorosas y que suelen dejar apartados a muchos futbolistas. Ya lo hemos vivido el año pasado con Álava, con Courtois y con Eder Militao, quienes prácticamente se perdieron toda la temporada y bueno, ahora esta temporada va a ser con Dani Carvajal. Va a sonar feo lo que voy a decir, pero no es el momento, no es el momento seguramente, pero hay que decirlo. Yo me imagino que en las oficinas del Real Madrid a partir de mañana o quizás el lunes van a empezar a pensar en un relevo. Quiero pensar que no vamos a pasar lo que queda de temporada, porque probablemente se pierda toda la temporada, con Lucas Vázquez y con alguna improvisación, llámese Federico Valverde, llámese Camavinga derecho. No quiero pensar en eso. De todos modos, ya habrá tiempo para analizarlo. Lo cierto es que, bueno, mucha fuerza para Dani Carvajal, que probablemente en las últimas temporadas es uno de esos factores diferenciales que estaba teniendo el Real Madrid. Probablemente el mejor lateral del derecho del mundo. O sea, es impresionante el nivel que estaba y estaba en una situación increíble tanto con su selección como con su club. Así que, bueno, ojalá que se recupere lo más pronto posible, pero lo más importante que se recupere del todo bien. Recordemos que Carvajal tiene una edad, parece que ya había renovado su contrato con el Madrid. Bueno, situaciones allí que son naturales en el fútbol y es que los gritos de desesperación yo creo que nos pudieron dar una idea de lo que realmente podía estar sucediendo con este hombre. Para hablar un poquito del cuadro de Fernández este, que ya lo vimos en Real Madrid Televisión, le han sacado un video con todas las asquerosidades que había hecho. Creo que el último así escandalito que se le recuerda a este señor es el del derby, recuerden. Y hoy ha protagonizado una imagen similar en la que, bueno, debía expulsar a un futbolista. Se ha llevado la mano al bolsillo cuando ha visto que este ya estaba amonestado. Se ha quitado la mano rápidamente. Creo que lo vimos en el derby en caso de Rodrigo de Paul. ¿Qué quieren que les diga? Yo creo que la fiscalía, los mozos, el juez Aguirre, lo que sea, van a tener que echar un vistazo a lo que pasa actualmente, porque no solamente es lo que pasó con Negreira, lo que estuvieron investigando, sino lo que está pasando, porque es cuanto menos llamativo y ahí hay una imagen clarísima, las está por todas las redes sociales en donde se ve al árbitro echándose la mano al bolsillo y rectificando rápidamente para que para darse cuenta del futbolista que ya estaba amonestado del Villarreal. No quiero entrar mucho en eso porque creo que es asqueroso y me pone de muy mal humor, sinceramente. Para cerrar, el Madrid no estaba teniendo todavía un control total de la situación del partido, o al menos no lo había cerrado, no daba la sensación de haberlo cerrado, y ha tenido que aparecer Don Vinicius Junior. El que me sigue en YouTube desde hace muchísimo tiempo entenderá y me habrá escuchado alguna vez, probablemente en el último año, año y medio, tal vez 2 años, decir que Vinicius era probablemente el mejor futbolista del mundo. Y es que ese probablemente se ha convertido en una certeza. Ahora juega en el mismo equipo con un futbolista que ha sido denominado el mejor futbolista del mundo durante 5 6 7 años tal vez, prácticamente sin hacer tantos méritos y que a día de hoy lo tienes ahí al lado y es que lo pones a mí ahora mismo, al lado de Vinicius y es que parece Eden Hazard. O sea, es un decir evidentemente, pero es que no le encuentro sentido
que pueda existir una comparación Vinicius-Mbappé, teniendo en cuenta el nivel de Vinicius y cómo es capaz de llegar en una fracción de segundo a reventar un partido como lo ha hecho. El gol que ha marcado hoy es que es de una talla de futbolista mundial. Recuerdo cuando empezó a meter goles de este tipo, que se empezó a decir que bueno, que había sido suerte, que había intentado centrar y que le salió bien, o sea, pero ya obviamente Vinicius demostró, muchachos, que este es un tipo absolutamente increíble. Para mí el mejor futbolista del mundo con muchísima diferencia, y lo escalofriante de todo esto es que la sensación que deja es que no necesita estar bien, al menos al 100%. Es evidente que Vinicius no está al 100% y creo que ya lleva 4 goles y 8 asistencias, algo así, en un momento de forma en el que no está carburando del todo bien, no está, parece, encontrando su sitio por tener ahí a un futbolista como Mbappé. La verdad es que es increíble. Por eso les digo que si alguno de ustedes piensa que Mbappé es el mejor futbolista del mundo por encima de Vinicius o cualquier otro futbolista, pues se los puedo llegar a respetar, pero que sepan que no estoy ni siquiera de acuerdo. Es que me cuesta creer que con lo visto en estos 2 últimos meses de Kylian Mbappé en el Real Madrid, puede estar en el top 5 de mejores futbolistas del mundo. Porque repasen los 2 meses y hablamos. Hay muchos futbolistas que están más en forma de Kylian Mbappé que Kylian Mbappé. Es evidente que el fútbol es estos momentos de forma. A lo mejor 3 meses después estamos hablando de un futbolista absolutamente bestial. Pero a día de hoy puedo decir que incluso Lamine Yamal está más en forma que Kylian Mbappé. No significa que sea mejor o que vaya a ser mejor temporada, pero a día de hoy Harry Kane también está a un nivel excepcional. O sea, una cantidad de futbolistas que en cuanto a nivel están por encima de Mbappé. Demasiada tela para cortar. Seguramente lo iremos analizando en lo que queda de temporada y estos días que vienen de parón de selecciones, que son horribles y que, bueno, evidentemente nos da para hablar sobre muchísimas cosas. Pero nada, victoria, lo más importante. No se ha encontrado del todo con la situación que nosotros queremos, la que nos parecería ideal, que es tener un poquito más de tranquilidad durante los partidos, tener un poco más de control sobre los mismos, pero por lo menos se sigue sumando de a 3. Imagínense lo mismo que digo con Vinicius, que no está al 100% y lo que está haciendo. Imagínense al Real Madrid si mañana el Alavés se le da por reventar al Barça. Siendo un juego horrible, haciendo el ridículo como muchos están diciendo, a un puntito, mentira, quedaría empatado con los compraárbitros. Hay que mirar ahí el tema de la diferencia que quedaría. Así que nada, vamos a seguir avanzando. Mañana probablemente, si el Barça termina haciendo el ridículo, estaremos aquí riéndonos y celebrando. Hoy, mañana y siempre, a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.